Listo, chicos, pues antes de empezar a hablar de lo que nos compete este periodo que tiene que se relaciona con todas las relaciones ecológicas, como los seres vivos, especialmente los animales, pues establecen un tipo de vínculo, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Pero antes de hablar de esas relaciones ecológicas, tenemos que mirar que los animales están organizados, tienen un nivel de organización, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Va desde lo más simple hasta lo más complejo, en este caso. Entonces vamos a mirar, aquí vamos a hablar de un ecosistema acuático en este caso, ¿verdad? Entonces lo más simple sería un individuo, en este caso, o un organismo. Entonces es un individuo, un organismo, pues va a ser que es el más simple de todos y corresponde pues a una solo que tiene que vivir en un ecosistema y que tiene que cumplir todas las necesidades básicas. En este caso pues ahí tenemos al pececito. Después ya hablaríamos de una población. Cuando hablamos de una población estamos hablando de varios individuos de la misma especie comparten como un área, como tal, un área específica destinada a eso, es lo que se llama una población. ¿Listo? Entonces ahí tenemos varios pececitos viviendo en esa parte que va a ser la anémona como tal. Después hablamos de una comunidad. Una comunidad como tal, ¿cuál va a ser? Una comunidad son varias poblaciones, pero ya vamos a hablar de diferentes especies que habitan en ese mismo área, en esa misma área o en ese mismo espacio como tal. Entonces, si ya vamos a ver diferentes tipos de peces que habitan dentro de este caso, dentro del mar. ¿Listo? Y algo que vamos a hablar de un ecosistema. Entonces ya viene como algo ya macro. Un ecosistema es todo lo que está hablando de un conjunto de seres vivos que van a estar rodeados del medio físico, de factores bióticos o abióticos. Pues ahí vemos la imagen, estamos viendo piedras, algas, peces, como tal, todo eso conforma un ecosistema. Y en este caso estamos hablando de un ecosistema ¿qué? Un ecosistema acuático. Seguimos avanzando, hablamos de un bioma. Cuando hablamos de un bioma, los biomas van a ser diferentes. En este caso estamos hablando de un bioma marino. Un bioma va a ser un área geográfica o específica que va a compartir un clima, que va a compartir una fauna y que va a compartir una flora como tal. En este caso, eso es un bioma marino porque comparte todo este tipo de aspectos. Y por ende, pues donde habitan todos estos seres vivos en la biosfera, que es lo macro, que es como tal el sistema donde habita ese planeta, por decirlo de alguna manera, en donde habitan y establecen relaciones entre sí. Entonces, todo lo que acabamos de hablar son niveles de organización, que va desde lo más simple a lo más complejo como tal. ¿Sí? Entonces ya están teniendo en cuenta esos niveles de organización, sí podemos empezar a hablar de unas relaciones como tal, de unas relaciones ecológicas, que es lo que vamos a hablar aquí. ¿Qué son las relaciones ecológicas? Son una serie de interacciones, es las interacciones que tienen que hacer todos los seres vivos, ¿verdad? ¿Para qué se interaccionan? Ellos interaccionan ¿para qué? Para sobrevivir, para buscar alimento, para buscar pareja, ¿cierto? Eso es una relación ecológica. Pero esas relaciones que hacen esos seres vivos las vamos a dividir en dos. Las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero de las relaciones intraespecíficas. Ojo acá. Cuando hablamos de relaciones intraespecíficas, estoy hablando de animales que son de la misma especie. Entonces, son organismos, son relaciones que se establecen entre organismos de la misma especie. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma especie se relaciona ¿para qué? Para alimentarse, para reproducirse o para protegerse muchas veces. Eso es una relación intraespecífica. Es un tipo de relación que se da entre organismos de la misma especie. Pero esas relaciones intraespecíficas, ¿cuáles son? Las vamos a dividir en la competencia intraespecífica, porque también va a existir competencia interespecífica, la cooperación y las redes sociales, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la primera, que es la competencia. Pues si hablamos de una competencia, ¿qué estamos diciendo? Es un tipo de relación en la que esos organismos de la misma especie, ojo, tienen que competir ¿para qué? Para poder sobrevivir. Tienen que competir por un mismo recurso.
que ese mismo recurso muchas veces escasea, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a decir, la ley del más fuerte, del animal más fuerte, o la planta más fuerte, o la planta que crezca más rápido es la planta que sobrevive más, o el animal que más sobrevive, ¿cierto? Entonces eso es una competencia como tal. Entonces son organismos de la misma especie que compiten por un mismo recurso, ¿para qué? Para sobrevivir. ¿Cuál es el recurso? Pues el alimento, el hábitat, el refugio, en muchos casos también la pareja. Muchos machos compiten por la misma pareja como tal. Y vuelvo y repito, la ley es más fuerte. El que sea más fuerte es el que ¿qué? Pues el que se queda, y el otro abandona y se va, simplemente se aleja. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, lo de la competencia. Mire que las plantas también tienen que competir, las plantas compiten también, ellos compiten ¿por qué? Automáticamente en los bosques, por la luz, la competencia va a ser la luz. Entonces, a medida que la planta sea más alta, pues que queda, le proporciona, le va a dar más luz como tal a la planta. ¿Listo? Eso es una competencia intraespecífica. Vamos con la cooperación. Ojo acá, cuando hablamos de una cooperación estamos hablando de un tipo de relación en la que los organismos, vuelvo y repito, de la misma especie, cooperación, se benefician. Venga, yo le doy, usted me da, ¿cierto? Se benefician ¿para qué? Pues para satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles van a ser las necesidades en este caso? Vuelvo y digo, el alimento, el refugio, muchas veces necesitamos que nos salimos, ¿por qué? Porque hay un depredador que me puede atacar, ¿verdad? O por las temperaturas extremas, todo eso son factores que necesitan que estos animales muchas veces se unan o anden juntos, ¿para qué? Para que se puedan ayudar. Esto es cooperación, pero resulta y pasa que estas relaciones de cooperación las vamos a dividir ahí empezamos la división de la división. Entonces hablamos de relaciones intraespecíficas, competencia, hablamos de cooperación, y la cooperación la vamos a dividir en relaciones gregarias, coloniales, jerárquicas y familiares. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de primero las relaciones gregarias. Cuando yo hablo de una relación gregaria, estoy hablando, es un tipo de relación que automáticamente son un grupo de animales de la misma especie, pero ellos viven agrupados como tal. ¿Por qué? Porque automáticamente necesitan que ellos tienen que, no necesariamente en ese tipo de relación gregaria, no necesitan ser familia, por decirlo de alguna manera, no necesitan tener lazos familiares. Ellos tienen un objetivo, ¿cuál es? Bueno, vamos a protegernos, vamos a andar como juntos, ¿por qué? Porque necesitamos defendernos de los depredadores, necesitamos conseguir alimentos como tal, y por eso andamos en grupo. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de las manadas, los leones, ¿verdad? Y empezamos a hablar de las bandadas, o sea, las aves que andan juntas, y de los cartúmenes, como vemos en la imagen, los famosos peces, ¿verdad? Entonces eso es una relación gregaria, es un tipo de relación en que estos organismos de la misma especie no tienen un lazo familiar como tal necesariamente, andan juntos, andan como agrupados, ¿para qué? Para protegerse o para conseguir algún beneficio. Eso es una relación gregaria. Una relación colonial. Las relaciones coloniales como tal son diferentes, ¿por qué? Porque este grupo de individuos va a ser diferente a la gregaria, porque ese mismo grupo de individuos procede de un mismo progenitor, o sea, existe un solo progenitor, y la diferencia es que se mantienen físicamente unidos. Entonces, por eso hablamos de las colonias, hablamos de los corales como tal. Entonces, proceden de este grupo de individuos como tal, proceden de un progenitor y se mantienen físicamente unidos. Si tú quitas algo de este ecosistema de un coral, automáticamente, ¿qué pasa? Puede afectar a todos los demás. Entonces ahí tenemos ejemplo de los corales. Siguiente. Listo, ya vimos competencia, vimos, la cooperación la estamos dividiendo en gregarias, en coloniales, pero ahora la vamos a dividir en jerárquicas. Pero esas jerárquicas las vamos a dividir en varias, ¿cierto? En las relaciones matriarcales, patriarcales y estatales. Ojo acá, jerárquicas. Cuando yo hablo de jerárquicas, estoy hablando de poder. ¿Quién manda quién? ¿Verdad? Entonces voy a hablar de una relación matriarcal. ¿Qué es una relación matriarcal? Es cuando la hembra como tal es la que manda, es la que lidera en el grupo, es la que le responde en el grupo. En este caso,
en los animales las hienas, ¿verdad? Las hienas son es una relación matriarcal, porque ¿qué? Porque ella es la que manda en este grupo como tal. En cambio, las patriarcales va a ser lo contrario, pues el macho es el que va a ejercer el liderazgo, el macho es el que va a mandar como tal, ¿cierto? Es el que manda en la manada, en el tipo de relación. Tenemos un ejemplo, los leones, un caso particular porque los leones son los que mandan, pero las que cazan, las que cuidan a sus hijos son las leonas, ¿verdad? Entonces, que imagínense ahí eso algo tan opuesto como tal. Y las relaciones estatales son un tipo de relaciones en las que hay como unas funciones específicas, por decirlo de alguna manera. Cada organismo que habita desempeña una función, desempeña un papel importante, ¿cierto? Y estas relaciones estatales más que todo se ven en los insectos, en las abejas, por eso la reina, la obrera, el soldado. ¿Por qué? Porque cada uno tiene como una labor o un cargo específico. A eso se llaman relaciones estatales. Y relaciones familiares. Cuando hablamos de relaciones familiares, pues vamos a hablar de qué, es un tipo de relación que hay lazos o a veces no hay lazos como tal, pero las relaciones familiares las vamos a dividir en dos, en la poligamia y la monogamia. Si yo hablo de poligamia, estoy hablando de qué, que los miembros de esos sexos, de uno de los sexos, se puede aparear con muchas parejas, pero recuerden que estamos hablando de relaciones intraespecíficas, ¿no? Organismos de la misma especie, monos, leones, misma especie como tal. Pero vamos a mirar qué tipo de poligamia se pueden presentar en algunos casos. Ojo acá, vamos a hablar de la primera, la poliándrica. La poliándrica es un tipo de relación en la que las hembras, como tal, las hembras se pueden aparear con muchos machos. Ojo acá, las hembras se pueden aparear con muchos machos, pero ¿qué pasa? Mientras que los machos solo se pueden aparear con una sola hembra, ¿no? Entonces, mire, por eso se llama una relación poliándrica. Las hembras se pueden aparear con varios machos, mientras que el macho, lo siento, solo se aparea con una sola hembra. Eso es un tipo de relación poliándrica. En cambio, la poligínica va a ser lo contrario. El macho se puede aparear con varias hembras, con todas las hembras que quiera, pero ¿qué pasa? Esa hembra solo se puede aparear con ese macho, ella no puede aparearse con nadie más, ¿listo? Entonces, las poliándricas, las hembras con varios machos, las poligínicas, un macho con varias hembras, pero mire que hay restricciones como tal. Y la última, las poliginándricas. Pues las poliginándricas que van a decir, ay, no hay ningún lazo, no tenemos nada, no hay nada que nos una, ¿cierto? No hay lazos permanentes como tal, entonces es libre. Las hembras con lo que quiera, los machos con lo que quiera, automáticamente se pueden aparear. Entonces ahí hablamos más que todo en esas relaciones poliginándricas, los perritos, ¿cierto? Los perritos por tal. No hay compromisos, un perrito con una perrita como tal. Eso es un tipo de relación poliginándrica. Pero todo el conjunto se llama poligamia. Entonces, ¿qué es la poligamia? Entonces, cuando los miembros de uno de los sexos o de ambos se aparean con varias parejas. En cambio, la monogamia va a ser diferente. Un tipo de relación monogámica es la que es un tipo de relación que algunos animales establecen, son relaciones perdurables entre el macho y la hembra, que se relacionan ¿para qué? Para cuidar de sus descendientes, para vivir juntos, ¿verdad? Eso es un tipo de relación monogámica. Mire que en los animales es curioso, en el caballito del mar, se dice que el caballito de mar macho, cuando la hembra muere, automáticamente el caballito de mar muere de pena moral, ¿cierto? Se muere, él dice, se muere de pena moral, ¿por qué? Porque se muere su pareja como tal. Entonces, eso es una relación monogámica. Y una relación social era lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa? Pues un tipo de relación que se hace realmente entre los insectos, en lo que hay unas castas o en lo que hay unas funciones específicas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cada uno desempeña en su panal o en su hormiguero en este caso, ¿verdad? Que las castas están las reinas, las obreras, los soldados como tal, y cada uno tiene una función específica. Eso es una relación social. Esas son relaciones sociales, estos relaciones sociales, pero relacionados con las relaciones intraespecíficas. ¿Sí ven? Organismos de la misma especie se relacionan para buscar ayuda mutua o beneficio mutuo. En cambio, las relaciones interespecíficas, ya vamos a hablar de que son las relaciones que igual
se deben interactuar, se deben unir, pero ¿qué? Y aquí ya cambia, son distintas especies, diferentes especies. Entonces, vamos a relacionarnos, pero ojo acá, muchas veces este tipo de relaciones pueden ser perjudiciales, perdón. ¿Qué pasa? Se pueden afectar negativamente, porque muchas veces hablamos de que unos presentan beneficios y otros presentan, los perjudican. Entonces, eso es un tipo de relación interespecífica, diferente especie, pero ¿para qué? Se asocian muchas veces pues para sobrevivir, para reproducirse, pero otros afectan negativamente como tal. Entre las relaciones interespecíficas tenemos la competencia, pero ojo acá, competencia interespecífica, la predación, que es lo mismo la depredación, el parasitismo, el comensalismo, el mutualismo y la simbiosis. ¿Listo? Si yo hablaba anteriormente de competencia intraespecífica, acá que estoy diciendo, es un tipo de competencia, pero ¿qué pasa? Son especies diferentes que deben competir. ¿Por qué van a competir? Vuelve y juega. Por un recurso, que ese recurso está limitado, que si usted no se mueve, que si el animalito no se pone las pilas, ¿qué pasa? Se puede extinguir. Si no aprovecha el recurso, se puede morir, ¿cierto? Entonces, eso es una competencia interespecífica. Poblaciones de diferentes especies deben utilizar un mismo recurso que está limitado como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? En las competencias vamos a hablar de dos. Una competencia por interferencia y una competencia por explotación. Cuando yo hablo por interferencia, estoy hablando cuando una especie agrede físicamente a la otra, afectando que ella sobreviva, ¿verdad? Entonces se muere automáticamente. Ejemplo, algunas algas producen unas sustancias tóxicas que impiden que los corales crezcan. Entonces, mire, eso es una competencia por interferencia, la está agrediendo físicamente. En cambio, una competencia por explotación es que las dos especies compiten indirectamente por obtener un recurso. En este caso, las plantas, ¿cierto? Las plantas están compitiendo ¿por qué? Por la luz, por el agua, por los nutrientes. Eso se llama competencia por explotación. ¿Listo? Seguimos. Hablamos de la predación, la hemos visto en primaria, la famosa depredación. Para que exista la predación, ¿qué tiene que hacer? Pues automáticamente esto podemos decir que es un tipo de relación positiva y negativa, ¿verdad? En el que uno se va a beneficiar y el otro se va a perjudicar. Entonces hablamos de una persona que se llama el depredador, que es el que automáticamente ataca a la famosa presa, ¿verdad? Entonces este tipo de relación no se ve tan bien beneficiada porque uno es el que sale perjudicado. Pero miren acá, los depredadores se alimentan y al alimentarse van a disminuir como tal los individuos. Entonces ellos también son esenciales como tal. Entonces este es un tipo de relación en la que va a ser uno se beneficia y el otro se perjudica. Seguimos. Pero resulta y pasa que para este tipo de relación sabemos que uno se va a perjudicar y el otro se va a beneficiar. Entonces, ¿qué hacen los animales? Resulta y pasa que los animales dicen, no podemos dejar que nos ataquen, no podemos ser presa tan fácil. Tenemos que adaptarnos. Entonces, ¿qué son las adaptaciones? Es algo que es una característica propia del organismo que se fija, ¿cierto? Por largo tiempo o porque nació así. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que pueda mejorar su expectativa de vida o para que pueda vivir bien y no pueda ser como un objetivo fácil. Entre estas adaptaciones vamos a tener las adaptaciones morfológicas o estructurales. Si ustedes ven la imagen, estamos viendo un insecto palo, ¿verdad? Un insecto hoja. Cuando hablamos de una adaptación morfológica, estoy hablando de ¿qué? De la forma del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Son modificaciones anatómicas que le van a proporcionar ¿qué? Una ventaja. Entonces, automáticamente no va a ser tan fácil que lo case. ¿Por qué? Porque él sé que su forma del cuerpo, él nació haciendo una hojita o haciendo un palo, él se puede adaptar muy fácilmente al ambiente y no va a ser cazado tan fácilmente. Entonces, esa es una adaptación morfológica. En cambio, una adaptación química, ¿qué va a ser una adaptación química? Automáticamente pues consiste en que animales expulsan sustancias que pueden ser químicas, pueden ser nocivas, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para liberarse del depredador como tal o para dormirlo
o para disuadirlo como tal, ¿cierto? Y no ser cazado. Tenemos la serpiente, tenemos el zorrillo, tenemos el pulpo. Esas son adaptaciones químicas, sustancias, expulsión de sustancias como tal. Las comportamentales. Resulta y pasa que las comportamentales es un tipo de adaptación que implica que el individuo como tal modifique su comportamiento. ¿Para qué? Para que pueda vivir, para que pueda servirle como un ataque de defensa, o en este caso, hacerse el muerto. No sé si ustedes han visto las zarigüeyas, que ellas tienen la facilidad de hacerse los muertos, ¿verdad? Cuando ven que viene un depredador como tal. Eso es una adaptación comportamental. Eso se llama tanatosis, que es el mecanismo que tiene este animal de ¿qué? De hacerse el muerto. ¿Para qué? Para automáticamente no ser cazado. Y es tanto esa tanatosis que el depredador lo huele y ellos eliminan o arrojan un olor característico que es como muerto. Entonces ellos piensan que automáticamente se murió. Eso es una adaptación comportamental. Y hablamos de una adaptación fisiológica. Ojo acá, cuando son fisiológicas, esto es cómo funciona su organismo. Cómo funciona su organismo. Entre esas adaptaciones fisiológicas, ahí hablamos del mimetismo, que los hemos escuchado, del camuflaje y de la coloración aposemática o de advertencia. Cuando yo hablo de mimetismo, estoy hablando, ojo acá, un ser vivo se llama mimético, imita, por ejemplo, mimetismo, imita a otro. ¿Para qué? Para pasar desapercibido. Entonces, ojo acá, este señor, mire las especies, las corales, ahí está, aparece la falsa coral, ¿verdad? Y la coral como tal. Entonces, la falsa coral, ¿qué pasa? Trata de imitar los colores de la coral verdadera y automáticamente, pues las personas que no conocen de esto piensan que es una culebra venenosa. Eso es mimetismo, es un tipo de adaptación que él utiliza ¿para qué? Para pasar desapercibido. Entonces, este señor imita o copia el comportamiento de otra y no son necesariamente familiares ni nada. Esto es el mimetismo. Entonces, igual la mariposa monarca con este tipo de mariposa. Entonces, mire que si uno mira las imágenes, parece que fueran familia, parece que tuvieran algún vínculo, pero no tienen nada que ver. El camuflaje, yo sé que hemos escuchado mucho el camuflaje. El camuflaje, pues, ¿qué pasa? Es una adaptación que desarrollan presas y muchos depredadores como tal. ¿Para qué? Pues para pasar desapercibidos. ¿Por qué? Porque se camuflan, la palabra dice, se esconden en el entorno debido al color como tal que utilizan para esto. Entonces, ahí miramos el pulpo, miramos los búhos. Hay muchísimos animales que el camaleón, que se camuflan como tal. ¿Para qué? Para pasar inadvertidos. Y por último, la coloración aposemática. Esta coloración aposemática o coloración de advertencia es un tipo de aviso que tienen estos animales y estas plantas en que dice, pilas, yo tengo colores muy bonitos, son colores llamativos, pero si usted me toca, yo soy venenosa, yo le estoy informando que soy venenosa, mi color les está informando que soy venenosa, pero también es una manera de atraer a las presas, ¿verdad? Porque son colores llamativos, son colores como tal llamativos. Entonces, eso es una coloración aposemática. Seguimos con el siguiente tipo de relación interespecífica, el parasitismo. Cuando hablamos del parasitismo, estamos hablando de que este tipo de relación va a ser que uno se perjudica y el otro se beneficia también. Mire que va a ser igual a la depredación. ¿Qué pasa? Este tipo de relación, este parasitismo, automáticamente pues hay uno que se llama parásito y el otro que es el huésped. Entonces el parásito pues es el que va a afectar automáticamente, ¿verdad? Entonces hablamos de dos tipos de parasitismo, el ectoparásito y el endoparásito. Un ectoparásito como tal es cuando se habita sobre el huésped y endoparásito es cuando habita dentro del huésped. Aquí los piojos, las pulgas, esos endoparásitos. ¿Listo? Eso es parasitismo. El comensalismo como tal. Ojo acá con el comensalismo. El comensalismo es una relación en la que, mire, esta va a ser positiva y positiva, digámoslo de esta manera, ¿cierto?
porque este tipo de relación de organismos de diferente especie, una se beneficia y la otra ni se perjudica ni se beneficia, o sea, no le pasa absolutamente nada. Entonces, una sí se beneficia y la otra no pasa nada. Y vamos a hablar de la foresis. Si ustedes ven en la imagen, la foresis es un tipo de comensalismo en el que, en el que un organismo utiliza al otro como medio de transporte. Entonces ahí vemos automáticamente al tiburón y debajo se le ponen muchos pececitos. Entonces, ¿qué pasa? Le ayuda a transportarlo, pero también le ayuda a que no lo casen, y también cuando la ballena come los residuos que caen ahí, ellos se los comen, los pececitos se los comen. Eso se llama foresis. Y mire que ninguno se está perjudicando, pero sí se está beneficiando en este caso, ¿qué? Los pececitos. El inquilinismo. Inquilino. Un ser vivo se hospeda dentro de otro o sobre otro y no pasa absolutamente nada. Aquí las plantas. Hay unas plantas especiales que crecen sobre las otras. No pasa nada. A la planta no le está afectando y la otra tampoco. Si ven en la imagen el cangrejo ermitaño, muchas veces él agarra los cascarones, los del caracol, y automáticamente habita sobre ese cascarón y no pasa absolutamente nada. Bueno, vamos a seguir, ya casi vamos a terminar. El mutualismo. Entonces, cuando hablamos de mutualismo, mutuo. Listo. Es algo que es un tipo de relación, pero ¿qué pasa? Los dos nos vamos a beneficiar. Usted y yo vamos a obtener beneficios. Usted solo no. Usted y yo los dos nos beneficiamos. Y ahí hablamos de mutualismo obligado, que es cuando automáticamente este tipo de relación que se da es tan estrecha que ninguno de los dos organismos puede vivir el uno sin el otro. Ejemplo, las flores y las abejas, o los insectos como tal, ¿cierto? Automáticamente, si no está la abejita, ¿qué pasa? La flor muere, no se puede polinizar y todo el cuento, ¿verdad? Eso es un mutualismo obligado. En cambio, un mutualismo facultativo no depende de las unas para las otras sobrevivir. Yo estoy acá, listo, me beneficié, me puedo ir o utilizo como tal, ¿cierto? Entonces no hay como un lazo que diga que tenemos que estar juntos, las dos nos vamos a beneficiar. Y terminaríamos con la simbiosis. La simbiosis como tal es un tipo de relación interespecífica en que estos organismos se van a asociar físicamente. Uno vive dentro del otro, pero ojo acá, sin perjudicarse. Se dice que cuando esta interacción es muy prolongada, pueden generar grandes cambios, ¿verdad? En los organismos como tal que interactúan. Entonces, esos son los que hablamos de relaciones como tal, intraespecíficas, relaciones interespecíficas que prestan todos los seres vivos. ¿Listo?